estamos acomodando. Yo no quería café, Martín, tranquilo. Gracias, no te preocupes. Mira un poquito. El otro día vino nuestro amigo Fabricio Ballarini. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Que él es propiedad de Mario. Mario nos lo prestó un rato. Y del Estado. Mario nos lo prestó un rato. Porque queríamos aclarar una cosa que hablamos el otro día. Porque Martín Reich hablamos de la discriminación. Hablamos de Mario Balotelli. A Balotelli en el Sí, me fútbol. acuerdo perfectamente. Vos estabas escuchando el programa, estábamos hablando de que exista lo que se llama discriminación racial. Sí. Entonces, Migue, para hacer un destaque o algo sobre las virtudes deportivas. Sí, no sabíamos cómo definir, o yo, puntualmente, él sí, no sabíamos cómo definir, Martín Reich y yo, cómo definir cuál era la palabra exacta. Por ahí en un momento salió la palabra raza, que también después leí que es algo que ya no se, está fuera de contexto de cómo se habla, a qué se refiere. Entonces yo preguntaba, ponemos el tema y después hablamos por todo. Por la gente que reúne ciertas características, cómo se agrupan, o no, cultura, etnia, la palabra que sea, y también tiene que ver el color, por cómo le pega el sol y todas esas cosas, ¿no? Pero por eso no sabíamos cómo llamarlo, la palabra raza ya no juega más. ¿Es por la discriminación? ¿Es porque esa palabra nos lleva al holocausto o a cosas terribles? Claro. Bueno, pues llegó un mensaje justo mientras estábamos grabando, llegó un WhatsApp de Ballarini que dice, ojo con la palabra raza. Sí. Yo justo te había dicho, me parece que no se usa raza para esto. Entonces dijimos, bueno, invitémoslo a Ballarini y que nos explique un poco, que nos cuente ¿Es un por poco. negro o por otra cosa que me invitaron? Sí, por raza Ok, negra. ok. Nos parecía que estaba bueno que sea Que doy- científico y negro. Claro, doy el color del tema. El color del tema. No es fácil encontrar un científico medio de morochón. No. No, Es como un neurocirujano morochón. no existe. Anda a un congreso afuera de cardiología, si encontrás un negro es como Es más, en cuando hostia. se operó mi hija y vino uno así medio morochón y digo, déjala, pero yo le dije. Déjalo a Y mí. la operé yo. Está bueno, lindo para hablar, para romper hielo, está muy bueno. No, dale, boludo. ¿Cómo no? No existen las razas en los humanos. De hecho, no existe la denominación de raza. O sea, nosotros pertenecemos a una, se llama clase, filo, especie, pero la raza es algo que se dejó de usar hace 100 y pico de años, el concepto de raza en humanos. ¿Por qué? Sí. Porque en las cuestiones de separación entre especies está bueno saberlo, porque, no sé, nosotros somos de la misma especie. Somos humanos. Pertenecemos a la cultura, somos humanos. Es una especie. Pero nosotros los humanos nos copa clasificar todo. Entonces, vemos dos caballos y decimos, son iguales. Y sí, a grandes rasgos son iguales. Alazán. Pero capaz que esos animales no son de la misma especie. ¿Cómo se dio cuenta el humano que no eran de la misma especie? Los hizo cruzar. Y si no dejaban descendencia fértil, no son de la misma especie. O sea, si se cruzan dos especies, si nosotros tenemos relaciones con un orangután a mujer, Sí. hembra, perdón, y no va a dejar descendencia fértil. Entonces, eso indica que no somos de la misma especie. A partir de ese mambo, empezamos a clasificar absolutamente todo. Esas clasificaciones, los animales están bien, son simpáticas, nos ayudan a decir, cuánta diversidad que existen, pero en algún momento nos llegó a nosotros, al humano. Entonces, empezamos a ver que las diferencias morfológicas, la parte externa, nos separaba bastante. En principio, Sí. porque hay personas que tienen ojos rasgados, hay personas que son más altas, más bajas, hay gente que tiene colores distintos y empezamos a decir, ok, somos de la misma especie, porque si nos cruzamos entre nosotros tenemos descendencia fértil, pero somos bastante distintos. Y las diferencias no son tantas, o sea, son muy pocas. Lo loco es que entre una persona negra y una persona blanca, entre comillas, hay un solo gen que está modificado, que es el del color de piel. Pero hay un montón de otras características que tiene una persona, no sé, europea con respecto a latinoamericana, que tiene que ver con, no sé, tiene más problemas de corazón. O hay una población que son más proclives a tener Alzheimer. Pero no nos clasificamos por eso, los clasificamos por el color. Entonces, Por lo que se ve. por lo que se ve. Obvio. Entonces, decir que, y a mí eso es lo que me hizo un poco de ruido y por eso le escribí a Martín, es que cuando vos decís raza, es como si parece que está preparado para algo, ¿sí? Hay deportistas que están preparados para tal cosa. Y eso es como que hay una intención. Y esa intención sí la manejó el humano a piacere. Es separar, aunque sea positivo. Ejemplo, Claro. el otro día yo dije que los negros cantaban mucho mejor, Exacto. eran mejores atletas, que de hecho vos los últimos maratones de New York, vamos un ejemplo, y lo ganaron siempre Kenyatta. Sí. O sea, ahí hay algo darwinesco genéticamente que es por algo que ganan ellos. Y te la hago al revés la pregunta. Sí. Que habíamos hablado de los médicos. Sí. ¿Es que los médicos tienen mejores condiciones siendo blancos o no es que se le da las mismas oportunidades a los blancos y a los negros? Es un Obvio. condicionamiento cultural en cuanto a Claro. las oportunidades. Porque la inteligencia tiene que ver con el rol, o sea, cómo te desenvolves en tu medio. ¿Sí? Si tu medio es correr, bueno, vas a ser más inteligente porque vas a tener determinadas facultades. Sí. Pero si tu medio es otro, hace muy poco un tipo que es muy conocido, que se llama Watson, el que descubrió la doble hélice del ADN,
premio Nobel, la rompía, daba conferencia por todos lados. Hace 5 o 6 años levantó la mano en una conferencia y dijo, bueno, ¿ustedes por qué no trabajaron con negros? Los negros son mucho menos inteligentes que los blancos. ¿Así de One? Así. La comunidad científica dijo, opa, repetilo por favor. Le dieron otro Nobel. Miralo, Watson. Lo echaron de Elemental, todos ¿eh? lados, lo echaron de todos lados y siguió diciendo lo mismo. Y en un momento dijo, lo que estoy diciendo no es una boludez. Vos por qué no trabajaste con un negro. Yo trabajé con un negro en un laboratorio y fue terrible. Lo que dijo es, obviamente, nefasto, improbable, o sea, porque ni siquiera la ciencia podría justificar eso. Y por otro lado, si hacemos ese experimento, tampoco debería tener sentido. Porque, imagínate, medimos el coeficiente intelectual de colegiales para compararlo con el de, no sé, Palermo. No, porque el coeficiente intelectual no es una tasa de éxito, no te indica nada. Si hay gente que tiene un coeficiente intelectual que la rompe, es un sorete. Entonces, o tiene menos éxito. Hay gente que tiene menos éxito y es un genio. Pero realmente en el mundo, vos parás a todos los... Vamos a hacer un análisis visual, estadístico y sociológico. Sí. Parás a todos los neurocirujanos. Sí. ¿Es real eso que vos decís que la mayoría son todos blancos? Porque las condiciones son, o sea, porque hay discriminación, porque hay sesgos, porque sí, hasta hay carreras que tienen que ver con los sexos. O sea, hay carreras que son de determinado sexo. Sí. O sea, que hay más enfermeras que enfermeros. ¿Por qué? Hay más maestras jardineras que Es maestros cultural. jardineros. Y eso también... Limpieza, bro. Limpieza, la mayoría son mujeres. Claro. Rara vez alguien contrata a un varón para limpiar. Y rara Conozco a vez... uno, no sé, que no, lo conté otra vez, fuimos a lo de un amigo que tiene un chabón. ¿Y te sorprende? Así Sí, como- boludo, era como, wow, creo que... Bueno, ni hablar de las diferencias salariales para mismos laburos. Eso es algo que en los últimos años, dentro de los reclamos de Ecofeminita y un montón de agrupaciones feministas, se habla de que para las mismas tareas cobran 70%. Menos. Sí. Y demás. Eso está clarísimo, que hay una discriminación por sexos, es indudable, indiscutible y demás. Y Lo que por pasa eso- es que por ahí a veces confunde, en cuanto a la discriminación por sexos, que como de repente hay presidentas mujeres o famosas mujeres, piensan, no, pero están en la misma. No, porque estadísticamente vos comparás Claro. y aparecen son jefas de familia, un montón de cuestiones. Granados. Perdón, sí, gracias. Para que lo quiero plantear bien. Cuando también tenía una connotación o que separaba o discriminatoria, cuando por ejemplo yo dije positivamente que los negros cantaban increíble, que es verdad, que los negros cantan increíble, que son los mejores deportistas. Eso también tiene un trasfondo. Es como decir, no es lo mismo que decir que los chinos son los mejores jugando al ping-pong. No, eso no está mal. Lo que está mal es la vuelta de rosca cuando le metés la palabra raza. Porque los humanos definimos raza a partir de modificaciones o cruzas que nosotros hicimos con intenciones determinadas. O sea, por ejemplo, hay una raza de caballos. Sí, como un perro, boludo. Claro, o sea, cruzar animales para tener un fin último. Sí. Y esas personas no se las cruzaron para que sean... bueno, Claro, no sé. claro, se fue dando. Claro, hay casualidades. O sea, el hijo del Kun Agüero y el nieto de Maradona, o sea, no necesariamente sea un crack jugando al fútbol. O sea, imagínate que fuésemos una mente súper pervertida y decir, ok, vamos a cruzar a las dos familias. Lo es igual Benjamín, pero claro, al puede ser. margen, sí. Pero no lo hicieron, no A lo hicieron con ese propósito, plan. o sea, intencional. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿entendés? ¿Vos decís que? No sé, no quiero ponerme conspiranoico. Una inversión. No, No. pero yo pienso que la discriminación por la positiva también es, porque es como, de alguna manera, fetichizar las diferencias. Es como decir, no, pero son unos fenómenos, son los mejores No, pero los judíos son los mejores administrando dinero, son haces para los negocios. Y en realidad es negar... Pero eso no es verdad. O sea, Bueno, Voltaski nos dijo pará, que sí. Pero pará. Pero eso no tiene que ver con una cuestión científica, sino tiene que ver, no sé, quizás con algo cultural, la diáspora, la necesidad de supervivencia, Lo que pasa- estar sin un territorio fijo, con un montón de cosas que por ahí tienen que ver O con sea, las no es genético. con las condiciones sociales. No es que con- genético. No. Pero correr rápido un keniata sí. Eso sí, porque lo que hay diferencias es a nivel de poblaciones. Sí. O sea, abajo de especie no hay raza. Abajo de especie ni hay etnias, hay poblaciones. Y hay poblaciones que en determinados ambientes generaron agrupan, distintos sí. tipos de diferencias. Por ejemplo, hace unos años salió un paper de un argentino que lo mataron, ahora vive en el exterior, que muy famoso, se llama Mariano Sigman, que el paper lo que decía es, los hombres de Argentina eligen más los culos o las tetas. Era así como lo tituló la revista, creo que siglo XXI, no sé qué, lo mataron ahí. El paper no decía eso, pero lo que hacían esas personas era elegir, a ver hacia dónde miraban las personas, los hombres, a las mujeres, inconscientemente. O sea, le ponían un traqueador de vista y si miraban el culo y las tetas, rápido. Obviamente lo mataron, porque es una...
Sí. No tiene ningún sentido para la ciencia. Y está orientada al hombre fuerte. Pero ¿no? en el fondo de todo, para la investigación científica básica, es loco pensar que hay rasgos que nosotros tenemos mayormente representados que tienen que ver con elecciones sexuales. Y esas elecciones sexuales tienen que ver con nuestra cultura. O sea, ¿por qué hay hombres más altos en determinados lugares o mujeres más altas o mujeres más bajos o tienen determinadas caras? Porque tienen que ver con elecciones sexuales. Y esas elecciones sexuales son las que se quedan más en el camino. Entonces digo, es una cuestión media azarosa. Lo que tienen que es, a la inversa, es una cagada. Porque si vos pensás que determinados grupos son característicos de determinadas cosas positivas, el que nace en esa condición ya lo vas a meter en esa pelota. En esa presión. Pero cuando vos agrupas, por ejemplo, los colores de piel, ¿tienen que ver en un principio, por ejemplo, con cómo le pega el sol? A los nórdicos que le pega así son blanquitos con los ojos claros. Los otros tuvieron que desarrollar más melamina para no tener cáncer de piel. Eso es lo que leí el otro día que mandaste vos. Y demás. Vos agrupás a la gente, suponete que las tenés que agrupar por características similares. Esas agrupaciones es todo lo mismo, digamos. No tiene un nombre científico. Poblaciones. Mirá, el año pasado con ¿Poblaciones? Claro. Sí. Estas poblaciones, por ejemplo, ahora con Trump y la ultraderecha muy más... reverdecieron estas cuestiones de discriminación. De discriminación racial. Y si hacía antes, salían a la venta empresas que te decían, a ver cuán puro sos. O sea, y le hacían test a un montón de gente para ver si tenían genes recontra puros. Entonces, tipo, ¿a cuánto tenés? Y todos salieron que tenían porcentaje de chino, de asiático, y se querían matar, o sea... Como una insulina era, como una insulina. 17% chino. ¡Puta madre! Tengo un chino adentro, ¿entendés? Sí, porque tenemos una mezcla de genes que están representados por todos lados. O sea, tenés un pariente que en algún momento tuvo eso que sé y te metió un gen ahí. Entonces, digo, eso en la cuestión de comunicar puede zafar, de decir, che, ¿somos distintos? Sí, anatómicamente, fisiológicamente quizás somos distintos, pero eso no conlleva a que existe una división. O sea, somos todos parte de lo mismo con distintas poblaciones que se acercan a distintas cosas. Hay diversidades, pero somos todos parte de lo mismo. Sí, hasta las diversidades no tienen que ver con cuestiones quizás de piel, tienen que ver con cuestiones quizás, no sé, somos más graciosos, somos más aburridos, somos más nostálgicos. Otra pregunta que tiene que ver con eso. Suponete que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento, o cuando hablamos de inteligencia hablo de ser inteligente, de resolver. Pero es muy buena esa pregunta, pero muy buena, porque en algún momento un tipo dijo, che, si podemos medir un montón de cosas, midamos la inteligencia. Sí. Porque estamos midiendo boludeces, midamos la inteligencia, nos va a servir para algo, e inventó el IQ, o sea, el índice, el coeficiente intelectual. Sí. Que no sé si alguna vez se le hicieron. Resolver cosas. Es una horrible, o sea, me lo tomaron hace poco, grande. Es el de los cuadrantes. Sí, que tenés que invocar figuras, yo qué sí. sé. Los tres primeros decís, su Si ingenio. estos dos vienen así, el tercero como es. Así. Claro, exacto. hay un patrón de 6, donde 5 son iguales y uno es distinto. Y por cuestiones de cómo coordinan determinadas figuras, lo tenés que invocar. Bueno, lo loco es que cuando sacó al mercado eso, lo probó con un montón de gente y dijo, ok, la mitad de la población tiene esta media, no sé, 40, 50. Y cuando lo puso lo tiró a la calle, se dio cuenta que o cambiaba el test o la mitad de la población era retrasado mental con respecto a tu índice de coeficiente intelectual. Por lo cual no sirve absolutamente para nada. Pero hay un lugar, una lista que dice los países más inteligentes del mundo. Sí, o sea. ¿Y en base a qué? Si tiene que ver que sean pobres, ricos, la educación, no. Tiene que ver con que los miden con este índice, pero hay un montón de gente que tiene el índice, que son sabandos, o sea, son como mentalmente hiper zarpados, y tienen una inteligencia muy, pero muy buena, pero no son útiles para otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, las personas que tienen Asperger, o sea, que tienen o niveles de autismo que les impide sociabilizar. Son muy inteligentes. Porque la sociedad les da la espalda o porque les cuesta sociabilización. En ese sentido, la inteligencia es, o sea, yo estoy en contra de la versión de las inteligencias múltiples, eso es una falopa total, pero tenemos distintos tipos de, no sé si de inteligencia, de formas de relacionarnos y de comprender y encarar distintas cosas. ¿Podés explicar cuál es la versión a la que estás en contra de las inteligencias múltiples? Hay algo muy famoso, sobre todo en el ámbito educativo, que se llama inteligencias múltiples así, que es un tipo que diseñó un patrón de inteligencia, porque obviamente vos capaz que sos bueno para hacer determinadas características y no sos bueno para otras. O sea, el típico ejemplo es un jugador de fútbol. Es muy bueno para hacer actividades físicas, pero es un desastre para las cuestiones sociales. O sea, habla y declara mal. Entonces, no tienen la misma inteligencia. Entonces, este tipo dijo, existen estas 7 inteligencias múltiples, que es una social, una motriz, una matemática, una de lenguaje, y vos cada uno se encaja en una de esas, ¿sí? Y diseñaron un montón de escuelas, si van a un montón de escuelas hiperchetas en todo el mundo lo van a ver, que nos basamos en las inteligencias múltiples, significa que no todos los chicos aprenden de la misma manera porque les interesan distintas cosas. Sí. No hay
7 inteligencias. Hay una inteligencia que está representada por distintos gustos o distintas frecuencias de que te salgan bien determinadas cosas. Pero la inteligencia no la podemos definir, no sabemos cómo, o sea, no sabemos de qué parte del cerebro está. Entonces, encajar las cosas, no, vos sos bueno motormente. Te voy a enseñar todo en base a hacer jueguitos. Te voy a enseñar matemáticas a hacer 1, 2, 3. De hecho, eso es una cagada. De hecho, te digo, me acuerdo, yo tenía mi mejor amigo del secundario, le costaba muchísimo matemática, entre otras cosas, le costaba un montón. Pero de repente no me acuerdo si era con Pitágoras o integrales y derivadas con uno, tipo, se reenganchó y era un as de eso. Y la rompía con eso, La rompía con eso. Entonces no es que en matemática era malo. Andás a ver qué conceptos le entraban y qué conceptos no. Y después es todo cómo te lo vendan y cómo te lo cuenten. Hay gente que la primera en el secundario fue horrible, tuvo experiencias de mierda, después de golpe salió, se destrabó y le fue súper bien. Entonces, digo, encajar todo en determinadas cajas. Para los que entramos en esas cajas, está todo bien. Pero si no entras, ¿qué? Okay. O sea, en la escuela, las escuelas son normalizadoras. Lo que hacen es aplanarnos a todos y decir, ok, somos todos iguales. La cagada de esas escuelas es que si alguien se corre de esa media, o es inquieto, o es un boludo, y en realidad somos todos distintos. Ok, te hago la última. Cuando socialmente o se dice, o los comentarios de ejemplo, ¿no? Te lo hago bien básico. Los chinos son más inteligentes, los gallegos son más boludos, los africanos son más pijudos. Todas esas cosas y hasta hacemos chistes con esa cosa. Sí. ¿Eso qué es? Generalidades. Amamos las generalidades. Nos sirven. O sea, necesitamos las generalidades. Porque vos aprendiste con generalidades. Sí. En un momento alguien te dijo, eso es un árbol. Y después viste otro árbol distinto. Y gracias a olvidarte las diferencias entre los árboles, te diste cuenta que todos los que tienen corteza, yo qué sé, son árboles. Necesitas generalizar. Pero esa generalización, si te pasás de mambo, empezás a generalizar con lo que se llama en ciencia N1, que es basado en una sola experiencia. O sea, vas a España. Por lo que escuchaste. Claro, lo que escuchaste. Te subís a un taxi, te dice dos cosas. Este es un pelotudo. Este es un pelotudo. Y no hablaste con todos los taxistas. O sea, no fuiste. Entonces, digo, la generalización es algo que tenemos que luchar. Por eso el concepto que casi siempre todos los científicos dicen es tengamos pensamiento crítico. O sea, ok, alguien viene y te dice, che, todos los españoles son así. Bueno, pará, ¿por qué? Preguntarle, che, ¿qué onda? ¿Hablaste con mucha gente? Capaz que tienes razón, capaz que no. Clarísimo. Fabricio Ballarini. Más Garabala del profe, no. Despedirlo porque la verdad que la rompió toda. @ @Ballarini hizo una cátedra. ¿Viste ahí una cátedra? Una charla. Una charla. Me acordé de cuando estaba viniendo del piloto. Del piloto. Sí, salimos por teléfono. Él estuvo en el piloto. Claro. Hace 3 años. Hace 3 años para entrar a Blue. Es verdad. De pedo me acordé. Dije, qué loco. Vos formás parte de esto. Sí, somos una gran familia. Gracias, Bebote. Gracias. Soy muy fanático de los Y como siempre digo, estos negros saben todo. Fabricio es un genio.